la bienvenida a esta primera conversatorio de Chile Ciudadano, ¿ya? Chile Ciudadano es un partido en formación, donde nosotros estamos comenzando a formar este partido político entre varios, más de 300 militantes, más de 300 personas, para darle un giro a esta política que está hoy en día en el país. Una política donde no escucha a la gente y solamente se escuchan ellos. Vamos a presentar a nuestro invitado, le voy a dar el paso a Andrés para que los pueda presentar. Andrés. Hola, mucho gusto, Gaspar, Marcos. Mira, me presento yo, usted no me conoce mucho, yo soy Andrea Aravena, de profesión kinesiólogo, postulante a magíster de Fisiología y Salud Pública. Primero, darle las gracias por el trabajo que realizaron durante la convención, que sabemos que fue un trabajo arduo, que trabajaron con el pie en el acelerador en todo momento y que lamentablemente el proyecto no pudo ver la luz, pese a que era un muy buen proyecto. Así que más que nada agradecerle. Primero me gustaría presentar a Gaspar Domínguez, que él fue vicepresidente de la convención en su segundo periodo, en el segundo periodo, la segunda etapa de la convención. Él es de profesión médico y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, si no mal me equivoco. Él pertenece al distrito 26. Para entender un poco el distrito 26, porque muchos no le hablan de distrito número y no saben, pero Gaspar representaba la región que era como de Ancud, de región de los lagos, zona sur de los lagos. Él también se desempeña como médico en una región, podríamos decir, remota de Chile, que a veces es un poco olvidada de la zona remota de las regiones. Él perteneció a la Comisión de Derechos Fundamentales en la Convención Constitucional. Por otro lado, también tenemos a Marco Arellano, que él es de profesión administrador público y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción. Él, si no me equivoco, perteneció al Distrito 8, que corresponde a las comunas de Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, y él integró las comisiones de sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral. Si no me equivoco, ahí Marco me puede corregir, él postuló por la lista del pueblo, y me parece que él fue, si no me recuerdo por la noticia, él fue el último que renunció a la lista del pueblo a casi el final de la convención y terminó siendo independiente en la convención constitucional. Eh, Eso como motivo de presentación, darle el pase a ellos para que si quieren decir algunas palabras, tanto a Gaspar como a Marco. Ya, disculpa David, perdón, disculpa Andrés, en este momento tenemos un problema de conexión con Marcos, porque Sí, que Marcos eso. en este momento se encuentra en Bolivia, Ah, ya. entonces estamos pero le vamos a dar el paso a Gaspar para que él pueda, a ver Mira, si él quiere agotar algo más. algo que se me olvidaba mencionar de Marco, por si los que pueden escucharlo, Marcos también se inició como dirigente y activista medioambiental. Y sobre todo era un fuerte defensor de los humedales que hay acá en Chile. Historias políticas, tanto como Gaspar como como Marcos, poseen una abundante trayectoria política, más allá de que que no pertenezcan a un político, no hay, o simplemente su inicio se haya visto como en la convención. Ellos poseen una trayectoria de política y pública importante. Gaspar como médico y como saludista, y Marco Arellano como dirigente medioambiental. Eso, darle el paso a los invitados. Marcos, vamos ¿Y ya me contigo. escuchan? Sí, Sí, estoy teniendo graves problemas de conexión justo ahora. Estoy tratando de moverme para que me agarre mejor la señal. ¿Se me escucha ahora? Sí. Vamos contigo Marco, bueno, ya te he Oye, no escucho presentado, nada. Ya, si unos minutitos ya, voy a tener que moverme del lugar donde estoy, entonces les voy a pedir unos minutos. ok, vamos contigo Gaspar. Bueno, hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos están escuchando. La verdad es que han sido ya, bueno, desde el 4 de septiembre, ¿cierto? 4 de octubre, ahora 18 de octubre, lleva un mes y medio del plebiscito. Creo que ha pasado suficiente agua bajo el puente para poder ir reflexionando, ir poniendo atención a la continuación de la discusión constitucional. Y por cierto que hay muchos temas que conversar sobre lo que pasó, sobre lo que aprendimos y sobre lo que se viene. Así que espero que sea una conversación interesante y que tengamos preguntas también interesantes. Súper, vamos a esperar que Marcos se pueda conectar bien para volver a estar con él. Gaspar, ¿tú en qué te encontrabas el 18 de octubre del 2019? Bueno, el 18 de octubre del 2019 yo me encontraba trabajando como médico en Palena, el lugar donde vivo, trabajo y donde estoy ahora. Y la verdad es que en las zonas rurales pasó algo muy, y zonas aisladas, pasó algo muy curioso.
Y es que pese a que el movimiento social estalló principalmente en las grandes ciudades, en Santiago principalmente y en otras capitales regionales, de alguna manera el movimiento social que se manifestó en malestar y en movilizaciones también se reflejó en zonas aisladas y zonas rurales. Hay algunos relatos muy interesantes de cómo en comunidades, por ejemplo, donde había un semáforo, o en comunidades donde las poblaciones son muy pequeñas, igual había manifestaciones de alguna manera, lo cual da cuenta que si bien los enfrentamientos entre civiles y policía y desmanes y saqueos fueron parte ese día de ciudades grandes o de capitales regionales, en ciudades pequeñas como Palena, las ciudades que están en la Patagonia, de alguna manera la gente igual se organizó, de alguna manera marchó en las respectivas localidades, hizo cabildos, conversó. Entonces creo que como sin ningún otro precedente, a lo largo y ancho de Chile, muchos lugares se estalló de manera distinta. Ahora, ¿qué es lo que se lleva la atención siempre? Por cierto, que es la capital, por cierto, que son las manifestaciones violentas, ¿sí? Eso sí acapara la atención, pero yo puedo constatar aquí en Palena que igual de alguna manera llegó de cierta forma el malestar y el disgusto y la reflexión también de la ciudadanía. Ese día en particular, el 18 de octubre, el día que hubo eventos de violencia bastante significativos con un estado de excepción constitucional, yo diría que aquí ese día fue un día normal, que no hubo nada distinto, salvo que había toque de queda. Mucha gente entendía parcialmente por qué era ese toque de queda y las razones que lo explicaban las podíamos ver solamente a través de televisión. Una consulta, quería ir un poquito más allá de lo que ocurrió el 18 de octubre de las manifestaciones, sino preguntarte a ti, ¿cómo viste el acuerdo por la paz? Voy a poner acuerdo en la paz entre comillas, de noviembre. ¿Cuál fue tu visión de ese evento político? Porque ahí se buscó una salida política dialogante. Hay distintas visiones, ¿eh? Una visión que dice que lo ve como una salida política y dialogante, otra visión que fue como un acuerdo entre una cocina que fue para ayudar a salvar a cierto dirigente político de ese momento. Pero me gustaría saber tu opinión, ¿cómo viste ese acuerdo político de noviembre? Yo creo que fue un poco de las dos cosas que menciona Andrés, porque por un lado es evidente que fue un acuerdo político entre distintos sectores, donde sectores políticos, principalmente vinculados a la derecha, que por décadas se habían opuesto a cualquier modificación estructural de la Constitución, salvo la modificación de 2005, digo, que siempre se habían oponido a otro proceso para cambiar o reemplazar la Constitución, básicamente frente a la posibilidad de tener una crisis política ya que era difícil que fuera mayor. Lo que venía después era quedar sin presidente o con o con una dictadura, qué sé yo. O sea, en el fondo se veía muy, muy adversa la situación. Y en ese contexto de una situación muy adversa es que la dirigencia política llegó a un acuerdo y yo la verdad no veo o no vería con malos ojos ese acuerdo, sino más bien vería como un trabajo que uno espera que los representantes del Parlamento puedan hacer, que es lograr acuerdos y consensos políticos, sobre todo en momentos de crisis. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo eso? Bueno, una de las consecuencias que tuvo es que, por cierto, se pudo dar continuidad a los meses que quedaban de gobierno que algunas personas pensaban y sostienen que esto será materia que los académicos podrán discutir. Pero algunos sostienen que incluso podría haber habido la situación de que el gobierno terminara antes de la fecha en que realmente tenía que terminar. Por eso hay quienes dicen, bueno, esto tuvo como efecto o como consecuencia que se salvó, entre comillas, al gobierno. Yo creo que más bien lo que hizo el Parlamento fue un acuerdo que permitiera seguir con la institucionalidad andando, donde se vieron de alguna manera entre la espada y la pared, y eso parecía ser el único camino razonable. Y de hecho lo fue, porque este proceso, con sus luces y sombras, con su acierto y con sus errores, permitió canalizar esta crisis social, y es por eso que desde noviembre, después del acuerdo, la efervescencia social bajó de manera muy significativa, no bajó a cero, pero bajó de manera muy significativa, y parte de este descontexto, de manera atolondrada o buena, como usted quiera, pero fue canalizada también en la discusión dentro de la Convención Constitucional. De hecho,
Recuerden el día que se inauguró la Convención Constitucional, que hubo muchas manifestaciones fuera de la convención, y bueno, y también dentro, porque la Convención Constitucional de alguna manera llegó con este ímpetu antisistema, anti-establishment, anti todo lo que huela a política clásica, y por eso es que había un predominio importante de 2/3 de los constituyentes del mundo independiente. Por eso también es que había un ánimo, ¿cierto? No todos, pero muchas de las personas que estaban allí, un ánimo que de alguna manera transmitía esa misma sensación que se veía en la calle. Por eso yo creo que, sin duda, este acuerdo político, más allá de la posición que cada uno pueda tener, hay hechos que son ciertos y indiscutibles. Uno es que este acuerdo permitió darle continuidad a la institucionalidad que estaba duramente, que estaba en tela de juicio y que tenía dificultades para continuar, y este acuerdo permitió que el gobierno terminara, permitió que el Parlamento ofreciera una alternativa, y lo segundo es que este proceso permitió canalizar también la crisis y parte de las demandas sociales que estaban presentes en el movimiento. ¿Lo resolvió? No, no lo resolvió totalmente, pero sí esta discusión constitucional previa a la convención, durante la convención y posterior, logró poner algunos temas sobre la mesa, poner el tema de la desigualdad con mucha fuerza. Hay elementos que están en el texto de la constitución que se propuso y que fue rechazada, que hoy día a mi parecer son más o menos transversales. Hoy día parece haber bastante acuerdo, por ejemplo, con puntos como la paridad, considerando que hace 10 años atrás se discutía por los cupos reservados para mujeres y había duda de que fueran uno de cada 4. Hoy día ya parece ser la paridad un piso civilizatorio. Hoy día pensar en aspectos como la economía circular y el respeto a la naturaleza parecen ser acuerdos bastante transversales también. Entonces, yo diría un poco, y para no darme más vuelta, que a propósito de la pregunta, si esto fue un acuerdo político entre 4 paredes o fue algo para salvar a ciertos dirigentes, bueno, yo diría que fue las dos cosas, pero no diría necesariamente que eso está malo. A mí me parece que fue una manera, digamos, necesaria para poder salir de la crisis de manera institucional y se logró. Voy a hacer una acotación a lo que decía Gaspar. Claro que fue un acuerdo de las dos partes y también lo veo así, que fue un modo de salvataje y también un acuerdo para poder salir de una crisis tanto institucional como ciudadana que había. Y segundo, que pasamos del no lo vimos venir, pero los políticos de esa época no lo vieron venir desde los 90, porque desde los 90 se estaba solicitando una constitución en democracia. Incluso antes de que se aprobara, recordamos el discurso de Frey, en el antiguo discurso de Frey, que llamaba a hacer una asamblea constituyente para crear una constitución en democracia. Los intentos de Lago, podemos que tener críticas contra Lago, pero no vamos a negar que intentó tratar de traer una constitución democrática a la palestra y lo que trató de negociar una nueva constitución y tuvo que conformarse con reformas y reformas dentro de lo que le permitieron. Segundo, después tenemos el caso de Michelle Bachelet, que dejó una constitución hecha o parcialmente escrita a través de Cabildo Ciudadano y que Chadwick la mandó guardar bajo un cajón. Ni siquiera la conocimos hasta que inició el proceso constituyente. No se conoció el texto a cabalidad. Entonces podemos mencionar que la política de esa época muchos políticos son admiradores de Nicolás Maquiavelo. Digamos que ellos no leyeron el libro de Nicolás Maquiavelo, porque Nicolás Maquiavelo en El Príncipe señala muchas veces de que hace referencia con la fiebre tísica de ese momento, de la época de 1490, 1500, dice que cuando los síntomas son apenas perceptibles, cuando ya se está dando inicio a la fiebre, uno puede atajarla y puede contenerla y puede solucionar la problemática. Pero una vez que los síntomas son más fuertes, difícilmente vas a poder encontrar una solución. Y los políticos de la época, del 90 hasta la fecha, vieron los síntomas y no hicieron poco y nada. Para darle el paso a Marco, repetirle la pregunta, que ¿en qué estaba él el 18 de octubre, la época del 18 de octubre, de la gran manifestación ciudadana que hubo en Chile? Y también la segunda pregunta es ¿cómo vio él el acuerdo político de noviembre? Del acuerdo por la paz, Ya. entre comillas. ¿Se me escucha bien ahora? Sí. Sí, súper bien. Ya. Genial. Para el 18 de octubre en Quilicura, yo soy dirigente ambiental de allá y en esa época era dirigente de una junta de vecinos. Y resulta que, bueno, los primeros días del estallido, la verdad es que no fui mucho al centro, Quilicura es parte de Santiago, la junta de vecinos en el territorio donde vivía yo, igual había mucha preocupación por parte de las vecinas, vecinos dirigentes, de qué iba a pasar, de cómo había que hacerlo, de si habían o no habían clases, de si había o no había locomoción, cosas mundanas, cotidianas,
que no había respuesta y en ese momento pedía respuesta al municipio de cómo iba a cursar lo que seguía. Entonces, a decir verdad, me perdí la acción, por así decirlo, los primeros días del estallido, porque tuve que hacer ese rol como bajar la información a la villa donde vivía, donde era dirigente, sobre lo que estaba pasando. Y además, bueno, en Quilicura también nos movilizamos harto. Nosotros llevamos ahí más o menos un año de movilización contra un proyecto, una planta de agua servida, que fue justo partido a principios del 2019, que fue con harta movilización, harta efervescencia y hizo después con el estallido y se siguieron haciendo marchas dentro de la comuna, ya mucho más masivas, sobre el mismo tema, como que se aterrizó a la demanda local el fenómeno del estallido en la comuna de Quilicura. Y sobre el acuerdo por la paz, yo creo que efectivamente, como decía Gaspar, fue tanto un salvataje de la institucionalidad del momento, como un intento de darle una salida política. Yo en lo particular creo que fue correcta la idea de firmar un acuerdo por la paz en ese contexto. Creo que faltaron algunas garantías. La debilidad principal fue que no hubieron medidas concretas e inmediatas respecto a problemas concretos que tenía la gente en ese momento, respecto a el acceso a una mejor calidad de vida, respecto a situaciones que le parecían inaceptables por parte de la clase política. En ese sentido, faltaron sanciones a las autoridades políticas de turno en el momento de Sebastián Piñera, y eso a todo nivel. Entonces, cantó toda la como energía del proceso, como bien decía Gaspar, en el proceso constituyente, pero durante 3, 4 años básicamente no hubieron soluciones concretas en términos de políticas públicas para la gente, salvo los retiros, que es un tema bastante controversial. Yo creo que fue en parte al descontento, pero que no aborda de ninguna manera el tema de fondo. No hubieron políticas públicas que aliviaran el descontento y el malestar. Y eso yo creo que generó una carga de expectativas tremendamente grande en la discusión constitucional. Y por otra parte, la dificultad es que las discusiones constitucionales por esencia son discusiones a largo plazo, o sea, son de fondo, son de principio, y son incapaces, por ende, de resolver los problemas en el plano inmediato, en el corto plazo, porque no están pensadas en el corto plazo, no son una política pública. Entonces, yo creo que si bien tiene el elemento positivo de que trata de dar una salida democrática a un problema profundo que tiene que ver con el sistema económico-político, eh, no se hace cargo de las cuestiones inmediatas que manda la ciudadanía y eso genera un problema. Muy bien. Mira, ahí comprendemos todos, compartimos la opinión de tanto de Gaspar como de Marco, de que finalmente la salida fue una salida política que tuvo dos partes, que fue un salvataje en la institucionalidad chilena, que no, en sí no estuvo mal. Requeríamos salvar lo que, proteger lo que quedaba de institucionalidad para poder dar una nueva institucionalidad a Chile. Segundo, fue una cocina. El problema es que fue una mala cocina. No hay, el problema no es que haya cocina política, el problema es que si la cocina es mala o buena, si lo que queda es aceptable o no aceptable, como fue un acuerdo entre cuatro paredes, no alude a la ciudadanía, a diferencia de la convención, porque la convención trabajó, uno podía conectarse y ver los plenos, ver las discusiones, uno estaba viendo el trabajo directo. eh, Fue una cocina entre cuatro paredes que se hizo como en forma apresurada y que no dieron mucho pie a discusión hasta posteriormente cuando trataron de establecer una regla bastante rápida en el Congreso. Mira, vamos a ir a la segunda pregunta, que es en relación con el trabajo de la convención en sí. Ustedes estuvieron más de un año y medio trabajando en la convención. Yo diría que mucho más, la hora de trabajo tiene que ser mucho más, porque yo creo que mucho como tal, como estudiante universitario, como estudiante de la media, todos se tuvieron que ir con trabajo para la casa y estando trabajando a horas prolongadas. Yo me acuerdo que habían pleno votaciones que duraban hasta las 2 3 de la mañana. Creo que una que duró hasta las 3 o 3 de la mañana y después tuvieron que suspenderla para retomarla al otro día. Se repitió constantemente, creo que esa temática, porque yo fui seguidor del trabajo de la convención. Entonces mi pregunta va enfocada a esto. ¿Cuáles fueron los momentos más controversiales, más agitados que ustedes vivieron dentro de la convención? Pero siendo más específico, en el caso de Gaspar, en la Comisión de Derechos Fundamentales y en el caso de Marco, en el trabajo de Comisión de Sistema Político, me parece que estuvo Marco, y también posteriormente trabajó en el sistema de normas transitorias, en la Comisión de Normas Transitorias. Entonces preguntarle en el trabajo, ¿cuál es el momento más controversial, agitado o álgido que vivieron en sus comisiones respectivas y después en el Pleno? Bueno, yo quiero partir, yo estaba en la Comisión de Derechos Fundamentales.
que es la comisión que escribió todo el catálogo de derechos con sus características, y pasó en la comisión donde yo trabajé que los personajes que estaban dentro de ella eran personajes de alguna manera muy histriónicos, constituyentes que se hicieron ampliamente conocidos. Estoy pensando, por ejemplo, en Tere Marinovich, Katy Montalegre, Rocío Cantuarias. O sea, teníamos en el fondo constituyentes que por su forma de expresarse, Elsa Labraña también. Tenemos constituyentes que por su forma de expresarse, por los discursos que hacían, la Machi Francisca Linconao, la convencional María Rivera, hacían muchas veces que las discusiones fueran muy complejas, con momentos de tensión, con momentos en ocasiones muy polarizantes, discutiendo cuestiones además muy relevantes. Entonces yo diría que al menos en la comisión donde yo estuve, a diferencia quizás de otras, hubo muchos cruces de palabras tensos donde se ponían de manifiesto diferencias en ocasiones que eran insalvables y teníamos que ponernos de acuerdo y escribir algo. Creo que esas discusiones del día a día muchas veces eran reflejadas en la discusión que después venía en el pleno, porque la discusión en las comisiones, en la comisión, cierto, se tiene cierto tono, se discuten ciertas cosas y después se llevaba al pleno. Y lo que pasó muchas veces es que cuando dentro de la comisión había más o menos consenso en algo, y después se discutía en el pleno ese algo, también se olía ese consenso. Y nos pasó que en los plenos de discusión de materias de derechos fundamentales se veía también cómo dentro de la comisión había dificultades y digamos, no solo dificultades, sino que posiciones en ocasiones eh, incompatibles entre sí. Y eso generó, bueno, que muchas veces hubiera discusiones tensas con a veces agresiones verbales. Entonces fue muy tenso. Y yo la verdad pensaba que era tremendamente excepcional. Pero hoy día, viendo con el paso del tiempo, mirando cómo funcionaba muchas veces el Parlamento antes de que la comisión existiera, o cómo está funcionando ahora a propósito de la discusión, creo que lamentablemente es una práctica que está muy intrincada en la forma de hacer política en nuestro país, y que es que cuando hablamos cosas complejas muchas veces las argumentaciones van en contra de la persona que las dice y no necesariamente a el punto profundo de qué es lo que estamos discutiendo. Y eso da cuenta de que necesitamos elevar el estándar de las discusiones para hablar con argumentos, estudios, posiciones bien fundadas y así poder caminar en la construcción de acuerdos que Chile necesita. Súper. Comentario. Y Sobre los derechos fundamentales, fue el catálogo que presentaba el proyecto constitucional que ustedes escribieron, tenía fuertes derechos fundamentales, que estaba muy bien escrito. Puede haber debate, otro grupo puede decir que no, que esos derechos fundamentales estaban mal escritos, pero si vamos al punto de que se resolvía las preocupaciones de la ciudadanía que llevaron al estallido social: salud, pensiones, educación, derecho a propiedad, trabajo, estaban resueltas por lo menos mucho más profundamente que en la antigua constitución, la que tenemos ahora, que es del 80, con la reforma de Lagos. Salud propuso un sistema está aprobado, que es recomendado por la OMS, que es recomendado y no es nuevo, no inventaron la rueda, sino es tomarlo, la experiencia internacional, la evidencia comparada, y traerla acá. Pusieron el tema de los derechos medioambientales, que hasta ahora la ONU lo está poniendo como algo novedoso. Ustedes partieron con eso antes que la ONU dijera y lo incorporara dentro de su catálogo de derechos. Entonces puede haber controversia en torno a que algunos digan que no, esos derechos no iban a ser realizables porque no había el capital económico para poder realizarlo, que necesitáis más dinero, más capital. Totalmente discutible. Algunos pueden haberse quejado de que no estaban bien escritos, discutible, pero realmente lo que puede haber pasado, más que cierto sector le dio una interpretación más catastrófica de lo que debía ser, pasó mucho con derecho de propiedad. Ese comentario, no sé si ustedes tendrán alguna visión distinta de lo que comento. Bueno, probablemente las cosas que generaron mayor cantidad de controversias, que fueron muchas, por cierto, porque cuando un proyecto es transformador, genera muchas controversias. Gran parte de las controversias no estaban puestas dentro del catálogo de derechos. Yo diría que las cuestiones o las piedras angulares de las controversias tenían que ver más que nada con el capítulo del sistema político, con la organización de la justicia y el poder judicial, con el concepto plurinacional y los derechos indígenas. Por cierto que en todos los capítulos había controversia, pero yo diría que en particular en el de derechos fundamentales, las controversias no eran de tanta cuantía como en los otros capítulos. No sé si estará de acuerdo conmigo, Marco.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el meollo del rechazo, en el fondo lo que le dio tanta fuerza al rechazo, no fue la amplitud del texto, fueron algunos elementos muy puntuales que hicieron para la mayoría de la gente imposible de aprobar. Y yo parto, bueno, he sido bastante autocrítico tras el proceso, eh, porque claro, la primera sensación que tiene uno es como un poco de bronca a la gente, la sensación de por qué se rechazó el proyecto. Pero yo, bueno, como fui parte también de la Comisión de Sistema Político, que yo creo que fue el epicentro de la Convención Constituyente, lo quiero decir así con sus letras. Creo que lo que nos corresponde a nosotros es partir de la autocrítica y también ayudar a subsanar esa sensación ambiente que se están dando un poco de como interpelar a la gente que votó rechazo, que creo que es a largo plazo. Creo que es políticamente suicida esa sensación que se está dando y creo que sobre todo tuvimos un sistema político tenemos que pensarlo y de alguna manera traer esta entropía que también si es posible hacia nosotros de alguna manera. Creo que el sistema político, bueno, fue bastante complejo. En esencia es complejo hacer un sistema político precisamente porque el sistema político tiene que ser un sistema y tiene las piezas de ese sistema tienen que funcionar de manera coordinada. Y en la convención, la diversidad que había, que jugaba muy a favor en la mayoría de las comisiones del sistema político, porque está hablando de 8 o 9 colectivos que tienen que ponerse de acuerdo sobre un diseño sistémico que tiene 9 o 10 dimensiones, y que tú cambias una dimensión y te cambia el equilibrio de poder en todas las otras 8 o 9 dimensiones. Eh, entonces costó mucho llegar a un consenso sobre un sistema político. Se partió primero con una idea de parlamentarismo, que no tuvo consenso, finalmente se propuso un sistema político que era presidencial, pero tenía elementos parlamentarios. ¿Se me escucha? Sí, no se escucha Sí, bien. se escucha bien. ¿Sí? Ya. Que tenía elementos de parlamentarismo y yo creo que ahí hubo un determinado desequilibrio. Bueno, también parte de la dinámica del vértigo del proceso. Y lo otro que dice Gaspar, que es muy claro, el tema de la plurinacionalidad. Bueno, yo me pegué un viaje después de la convención acá en Bolivia, en Perú, y, y nuestro texto en términos de plurinacionalidad era mucho más avanzado y más profundo que la constitución boliviana. Y tú estás acá en Bolivia y la plurinacionalidad no es un, no es un invento académico, es una realidad material de la sociedad boliviana. Eh, hay costumbre, hay respeto, que las comunidades viven de acuerdo a sus creencias con o sin ley, con o sin que la ley se los permita. Se da de manera natural, de manera material, y en la convención se pujó por esto, pero se fue mucho más allá, y en realidad si tú miras desde el 2011, que creo yo que se abre como el periodo de cambio, un poco antes quizás, jamás hubo una acumulación de fuerza en la calle, en las organizaciones, ni siquiera en las comunidades que pusieron la palestra y en el debate público la plurinacionalidad. Nunca, en 10 años. Entonces yo creo que eso fue una falta de lectura por parte nuestra. Esto se discutió en sistema político. Obviamente con todas las buenas intenciones, obviamente, a mi entender todavía pienso que es algo que hubiese permitido solucionar muchos problemas, hubiese también ayudado mucho a la identidad nacional, pero no estaba validado ni legitimado democráticamente, no era una discusión que se había dado en términos públicos, no habían claridades sobre los reales impactos, y en el sistema de justicia a la vez avanzó con pluralismo jurídico, que tampoco habían claridades. Yo recuerdo, perdón que sea tan autocrítico respecto al tema, pero recuerdo una indicación de Daza, una indicación que presentó Mauricio Daza, que establecía que la justicia indígena no iba a aplicar para asuntos penales, de manera explícita en el borrador. Yo era de la idea que había que ser explícito porque la incertidumbre y el miedo al cambio es una reacción independiente que nos pueda molestar, relativamente razonable para las personas. Entonces había que dar claridad. Y esa, bueno, indicación que presentó Mauricio Daza fue rechazada, y a mí me tocó ver mucho en los WhatsApp de villas, de juntas de vecinos, de mi comuna, un video de Marinovich explicando
que la justicia indígena se aplicara a materias penales y mostraba particularmente la votación de sindicación. Entonces, después cuando terminó el proceso, nosotros salimos de esto. Obviamente, si abordaba o no abordaba materias penales en la justicia indígena iba a quedar a la ley, pero había una manifestación de voluntad desde la convención de no especificarlo y no limitarlo en el texto. Entonces, uno reacciona frente a eso diciendo que es fake news, pero para la persona, para el poblador que lo ve, es factible, porque se le muestra una votación y a través de esa votación se le muestra una manifestación de voluntad del órgano constituyente. Entonces yo creo que esos elementos, que son muy puntuales, fueron suficientemente gravitantes para que las personas tomaran una decisión a contrapelo de todo lo otro que era positivo para en el fondo, para la sociedad y la prestación de derechos sociales por parte del Estado. Sí, sí, ahí la autocrítica que hace Marco es bastante fuerte porque yo también lo escuché acá en mi casa con mi papá, que al principio cuando salió la primera norma, cuando fue aprobado las primeras indicaciones y salió el tema de plurinacionalidad, y salieron una ola de videos, pero impresionante, como si hubieran estado programados para cuando se votara la indicación, todo en un piloto automático subir a TikTok, Twitter, Instagram, todas las redes sociales. Y pasó mucho que, claro, mucho del ciudadano común en de pie no entendía muy bien la diferencia entre lo que es un país, estado y nación. Entonces, no, al no saber la diferencia, esa interpretación que le dieron cierto sector, le llegó fuerte, atacó fuerte. Claro, y para complementar cortito eso, por ejemplo, tú lo comparas, por ejemplo, con el debate de paridad o de igualdad de género, el debate sobre medio ambiente, que también hace 10 años eran temas controversiales totalmente, pero en los últimos años hubo un trabajo político en el debate público que posicionó los temas. Entonces, de alguna manera, llegan suficientemente validados como para que la gente, y discutidos y conocidos, como para que la gente los acepte y los comprenda y los adopte. Pero cuando no hay ese espacio previo de debate público, cuando no se hablaba de nacionalidad, obvio que da pie a interpretación. Me parece que hay una pregunta de alguno de los que están... No se escucha, Jonathan. Lo siento, tengo la costumbre de silenciar. Bueno, sí, tenemos una pregunta. A la persona que en este momento nos están viendo, nos pueden ir enviando sus preguntas para hacérsela a Gaspar y a Marco. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es de nuestra compañera Claudia Ortega, miembro de Chile Ciudadano, y va para Gaspar. Gaspar, Claudia pregunta, ¿cómo crees que va a seguir este proceso? Chuta, la verdad yo me he mantenido mirando la discusión que está ocurriendo y yo tenía en principio la impresión de que había que aprovechar este impulso que venía, pero lo que me he ido dando cuenta es que el sector más conservador, vinculado principalmente a la derecha, que nunca quiso cambiar la constitución por otra, es un sector que hoy día se siente envalentonado con el resultado electoral y que sin duda basta escuchar sus declaraciones, sus videos, para que ellos vayan de alguna manera tanteando hasta qué punto pueden estirar el chicle para impedir que esto avance. Y eso se ve en declaraciones que a mí me parece burdas, como por ejemplo, no va a haber acuerdos dentro de octubre, porque octubre nos recuerda octubrismo, así que se esperan sentaditos hasta que pase este mes, y el 1 de noviembre seguimos conversando, o el segundo, porque el primero es feriado. Entonces, de alguna manera, eso es como, no sé cómo decirlo, pero esos actos dan cuenta de una posición de un grupo de personas que están aprovechando de dilatar, distender y que esto vaya perdiendo fuerza, que de hecho la ha ido perdiendo. Hoy día yo me cuestiono realmente si fuera de nuevo un plebiscito como el plebiscito de entrada, si habría un porcentaje tan alto de personas dispuestas a embarcar un nuevo proceso constituyente. Y por eso, hoy día se ha discutido desde distintos sectores si vale o no la pena hacer un nuevo plebiscito de entrada, y el CERVEL, por su parte, dice, ¿sabe qué? Mejor no hagamos más elecciones porque el sistema eleccionario está saturado. Entonces, a mí me parece que, como es predecible, todas las cosas que nos llevaron a la crisis del 2019 hoy día siguen intactas,
porque la salud, la educación, las pensiones, todo sigue igual que antes de que estallara la crisis, no ha cambiado, y además tenemos a una sociedad que por razones legítimas y entendibles está, a mi juicio, no todos por cierto, pero hay una sensación de desgaste y de querer que las cosas se solucionen rápido. Entonces yo creo que se están un poco aprovechando de esto quienes nunca han querido cambiar nada para estirar el chicle y dificultar que esto avance. Yo la verdad estoy muy expectante a qué va saliendo esta negociación, pero debo decir con mucha responsabilidad que cada vez veo y escucho con mayor desesperanza el tono de las discusiones que se están llevando a propósito de esta convención 2.0 o continuar el proceso constituyente. Incluso yo me he preguntado, esta discusión de los bordes que se ha establecido, bueno, ¿qué tantos bordes se quieren construir? En cuanto a que si los bordes son muy marcados, se delimita mucho la discusión constitucional. Hay quienes han planteado, por ejemplo, bordes de mantener el bicameralismo, de mantener, no sé, cuestiones que son muy de detalle. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿por qué mejor, si vamos a poner tantos bordes, por qué mejor no escriben la propuesta de constitución del Senado? Si estamos, digamos, poniendo tantos bordes. Entonces, la verdad yo no sé bien a dónde va la discusión, yo me he mantenido expectante y silencioso mirando cómo va, pero sí mi percepción general ha sido un poco de desesperanza de ver cómo ha costado avanzar, porque quienes estaban del rechazo de entrada en el primer plebiscito, hoy día se están envalentonados, aprovechando el resultado electoral para postergar la discusión y sin duda torpedearla con argumentos que son deplorables para cualquier persona que tenga un mínimo de razón y reflexión. ¿Cómo decir que dejamos de avanzar 2 semanas porque estamos en octubre? David, perdón, Andrés. Un detalle ¿Algo sobre lo que que... dice Gaspar, yo recuerdo perfectamente, porque no fue hace mucho, o quizás fue hace muchos años, que en el plebiscito de entrada la gran campaña de la derecha era rechazar para reformar. Una campaña similar a la que replicaron en el plebiscito de salida, algunos replicaron también el rechazar para hacer otra. Resulta que pasaron 2 años de la convención trabajando y ellos no reformaron nada. Actualmente siguen sin reformar nada, porque se podrían hacer reformas temporales mientras se discute cómo va a ser el mecanismo de escritura del nuevo texto, pero no hay intención de reformar nada. Lo mismo pasó con el 62% que se siente envalentonado. Se le olvida que la gran victoria la sumaron por la campaña que dijeron, es que esto está malo, entonces rechacemos y escribamos otro nuevo. Uno supondría que ya tenían lista la propuesta para escribir uno nuevo. Y hasta el momento, nada. Se le olvida ese pequeño detalle. La derecha piensa que ellos fueron el que ganaron el auge con la victoria lamentable victoria del rechazo. El tema es que si comenzamos a analizar un poco más para atrás, alguien puede diferir en esta opinión, pero mucha gente sintió, es que antes estábamos mejor, estábamos más tranquilos, pero ese antes no fue, ese antes que estábamos más tranquilos, mejor que señalan ellos, no era por la derecha, fue por la antigua concertación. Entonces, si podemos decir que alguien ganó o revivió después de la victoria del rechazo, podríamos atribuírselo a la antigua concertación, en especial a Michelle Bachelet, Pueden haber, alguien me puede contradecir eso, pero da una cierta impresión. Yo hasta el momento he visto que la discusión en el Senado son todavía más patéticas de la antigua pelea que tuvo Moreira con Chausson, del empujón, antigua como de los 90. Entonces ahora es más patético todavía con un antiguo criminal en conversatorios viendo el tema constitucional, que no, los bordes que no saben qué bordes son, que demos derechos sociales, pero que se mantenga el Estado subsidiario, una mezcla bastante confusa para la mayor parte de la ciudadanía, porque de repente cuando yo veo la discusión me confundo. Y hasta el momento veo que ese rechazar para reformar, hasta el momento no han reformado nada, ni tampoco hay propuestas de qué reformar. Eso, le doy el pase a Marcos para que Marcos responda la misma pregunta que cómo han visto. Marco, la pregunta era, ¿cómo crees tú que va a seguir este proceso? Esa es la pregunta que se le hizo a Gaspar, también te la replicamos a ti y ya tenemos una segunda pregunta para hacerle luego de Marcos. Es una muy buena pregunta y yo veo bien complejo el proceso. A día y semana que pasa, de hecho yo creo que la derecha está aplicando una estrategia de dilatar, porque en la medida que pasen semanas va a ir perdiendo cada vez más fuerza y hay una sensación ambiente que esto, bueno, obviamente aborda la continuidad del proceso, pero mucho más amplia y mucho más profunda
que tiene que ver con la cantidad de entropía que se ha generado, bueno, que se venía generando hace años respecto al debate público, al debate político, pero yo creo que hoy día ese nivel de descomposición de la discusión pública eh, ha llegado a un punto que hace imposible la construcción de acuerdos y hace imposible el debate democrático. Por ejemplo, ahora la discusión constitucional. Están partiendo de los bordes, ¿ya? Hay como avanzadas de bordes, pero va a ser un tremendo problema que se pongan de acuerdo con bordes previos al proceso, o a lo menos les va a costar mucho tiempo, porque no es una discusión sencilla. Segundo, se ha hablado de que, por ejemplo, tiene que haber un árbitro. ¿Quién va a ser el árbitro? Es imposible de subsanar eso. Se ha hablado del comité de expertos, lo mismo. ¿Quién va a elegir al comité de expertos? ¿Van a hacer una elección nacional? ¿Que los candidatos van a tener que presentar currículum? ¿Cómo? Inaplicable. Se ha hablado de que una nueva convención no, porque la gente supuestamente le trae malos recuerdos. ¿Quién define eso? O sea, cada camino que se plantea se topa con un problema y el nivel de debate público ha bajado a un nivel pero paupérrimo. Los ejemplos que da Gaspar son bastante claros. Y no hay incentivo, ningún actor político hoy tiene incentivo a pensar en el largo plazo. Si se fijan bien, los actores políticos, los partidos, los personajes que están en el auge, son los más populistas, los que presentan medidas más corto plazo, porque el largo plazo, en términos políticos, para la élite política, quienes están arriba, no es rentable, porque no se sabe qué va a pasar. Entonces yo soy bastante pesimista de la continuidad del proceso. Creo que igual debemos en parte hacernos la idea de que quizás tenemos que aceptar que vamos a quedar con la Constitución del 80 por un tiempo, y este ambiente, este fenómeno va a traspasar al debate público en los próximos años. Y es muy complejo cuando la sociedad entra en esa falta de legitimidad, porque es caldo de cultivo para los proyectos autoritarios, autocráticos, y yo creo que si no pasa algo extraordinario, probablemente Chile entre en eso en los próximos años. Y es muy complejo, es muy complejo. Entonces, tengo bastante pesimismo respecto a la pregunta. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Gaspar. Tenemos una segunda pregunta. Vamos a hacer este espacio de preguntas. Luego sigue Andrés con ustedes. La segunda pregunta la manda Francisca, y Francisca pregunta lo siguiente. ¿Qué piensan ustedes sobre las acusaciones hacia la derecha de que entraron al proceso constituyente solamente para que fracasara? Vamos con Marco y luego con Gaspar. O sea, eso es totalmente cierto. Hubieron algunos, yo siendo justo, algunas personas de derecha que sí iban a contribuir. Pero la mayoría mandante de la derecha iba a boicotear. No sé, yo, por ejemplo, la actitud que tuvo Cristian Monkever, Hernán Larraín y un par más, Felipe Mena, de repente, por aquí por allá, que sí trataron de ir a contribuir al proceso. De repente se les debe haber escuchado un poquito más, bueno, ellos sí fueron con esa actitud. Ahora, la gran mayoría y el sector dominante en la derecha fue desde el día uno abiertamente a boicotearlo, a encender los ánimos, a generar polémica, a instalar esta sensación de que era un circo, y lo hicieron de manera bastante hábil, ¿ya? Eh, Me parece a mí lamentable, deplorable, como quiera llamárselo, pero no puedo dejar de pensar que fue hecho de manera muy hábil. Y como abandonaron el debate, abandonaron el trabajo interno, eso les dio una cantidad de tiempo tremendo para solamente abordar lo comunicacional. Y ya hay pautas de eso, tampoco es tan difícil en el sentido, o sea, no crearon nada nuevo. Hay pautas establecidas, no sé, Marinovich y un sector viajó a España a hablar con Vox. Vox tiene experiencia en España para ejecutar este tipo de campañas. En Estados Unidos ya hay como casi un manual ABC de cómo ejecutar una campaña en base a fake news, en base a polémica. Y ya hay un manual que está bastante desarrollado, bastante bien trabajado, que ha demostrado éxito en varios procesos, Brexit, en la elección en España, en Italia, en Estados Unidos, en Brasil.
Entonces ellos ocuparon el tiempo que tenían, se nutrieron de eso, viajaron a generar vínculos, probablemente deben encontrar un par de agencias profesionales en esta materia, y lo lograron. Yo creo que lograron la tarea que se propusieron y boicotearon el proceso de manera efectiva. Muchas gracias, Marco. La misma pregunta se la vamos a hacer a Gaspar. La pregunta dice así, Gaspar, era ¿qué piensan ustedes sobre las acusaciones que hubieron hacia la derecha de que entraron a hacer fracasar el proceso? Sí. Bueno, lo primero que hay que responder en una pregunta de si la derecha entró a entorpecer un proceso, es decir, bueno, ¿qué es la derecha? ¿Sí? Y yo creo que la derecha, como la izquierda, se define mejor en las derechas o las izquierdas. La derecha no es una amalgama homogénea de personas iguales. De hecho, recordemos que en el plebiscito de entrada, lo que hoy día entendemos como Chile Vamos y la derecha, tenían una parte destinada a la campaña del apruebo y otra parte de la derecha destinada a la campaña del rechazo. Es decir, había un grupo de la derecha que estaba haciendo campaña por cambiar la Constitución. Entonces, esa cuestión hay que tenerla muy presente. La derecha no es un grupo homogéneo, no, es un grupo heterogéneo, con posiciones distintas. Y este grupo, a mi juicio, dentro de la convención, hay quienes llegaron, que eran principalmente los que estaban vinculados al mundo de la prueba de entrada, el mundo, por ejemplo, de Bópoli, algunas personas de RN, que yo diría que llegaron con una posición muy abierta a encontrar consenso. Eso es lo que yo diría. Quizás Marco no esté de acuerdo, pero había un grupo de la derecha que sí. Y otro grupo que desde el principio mostró una posición Sí, muy crítica a todo lo que sonara a transformación. Y esto se veía en los discursos y en las declaraciones en prensa, en las columnas de opinión, en sus redes sociales. O sea, antes de que hubiera escrita ninguna norma, o sea, de nada, había un tono que buscaba invalidar el proceso. Y a mi juicio, en respuesta a una idea de que el resultado no les iba a gustar, entonces mejor empecemos a echarle tierra de antes. Y creo que un error, que probablemente será un error histórico, fue no haber buscado a esas personas que eran parte de una derecha dispuesta a cambiar la Constitución para consensuar puntos. Ese yo diría que fue, sin duda, el mayor error que tuvo la Convención Constitucional. Porque las grandes transformaciones requieren grandes acuerdos. Y no se puede hacer un gran acuerdo excluyendo a la derecha. Imagínense cómo hubiera sido la campaña del plebiscito de salida si en la franja del apruebo hubieran habido personas, por ejemplo, de RN o de Bópoli, que también estuvieron por la prueba de entrada. Probablemente las personas más vinculadas al mundo de la izquierda incluso podrían haber dado un paso atrás para que en primera línea hubiera una discusión entre las personas de derecha que querían cambiar la Constitución y las que no. Pero fíjense que fue de otra manera. La derecha dio un paso al costado y la centro izquierda, más vinculada al mundo de la concertación, fue la más protagonista en la campaña del rechazo. Entonces, yo me pregunto, y viendo en retrospectiva, por ejemplo, el tema de la discusión de la norma de propiedad privada y expropiación. O no, voy a poner otro ejemplo, más relevante. El ejemplo de la plurinacionalidad. Lo que las personas que creíamos y creemos que la plurinacionalidad es un buen camino, bueno, si un grupo tan grande no lo creía, era razonable quizás no poner plurinacionalidad y poner pluriculturalidad, y quizás poner las mismas consecuencias, los escaños reservados, el respeto, los derechos, o sea, poner lo mismo, pero en términos de nombre y nomenclatura, quizás poner pluriculturalidad y no plurinacionalidad. ¿Era lo que yo quería? No, no era lo que yo quería. A mí me parecía que estaba bien la plurinacionalidad. No, es que hay una definición académica, dicen, nación, Estado. Bueno, pero si esa definición académica no le hace sentido a la gente, ¿era necesario? Entonces vienen esas preguntas. Y yo creo que había que correr la brújula o el resultado, las normas, hacia un punto a que un sector más amplio estuviera de acuerdo, aun cuando
fuera distinto a la idea que inicialmente uno tenía. Imagínense, y con esto quiero como redondear la idea, imagínense lo distinto que hubiera sido la campaña del plebiscito de salida si Evópoli y una parte de RN que estuvo a prueba de entrada hubiera también estado a prueba de salida. Imagínense si hubiera conversado con ellos, oye, ¿hay 5 o 10 puntos que ustedes creen mínimos que debe tener la Constitución para que ustedes la aprueben? Imagínate esa discusión hace un año y medio atrás. Y ellos hubieran dicho, sí, mira, estos son los 10 mínimos. Ya, ponemos esos 10 mínimos. Cedemos, transamos. Hubiera sido todo tan distinto y por eso creo que las reglas permitan, fíjense, esto yo creo que es la clave, las reglas de los 2/3, del quórum y todo lo demás, con la conformación que tuvo la Convención Constitucional, permitió que la Convención, cumpliendo los quórum altísimos, pudiera escribir un texto. O sea, las reglas permitieron escribir ese texto. Pero más allá de que las reglas lo permitan, creo que debemos pensar en que los consensos, sobre todo por una constitución, no para una ley, para una constitución, deben ser muchísimo más amplios de lo que las reglas establezcan si queremos que esas transformaciones puedan materializarse. Por querer todo, nos quedamos con nada. En medicina, cuando el sodio, fíjese, cuando el sodio está muy alto en la sangre, hay que bajarlo porque el sodio alto produce cuestiones graves, la gente se puede morir. Pero si tú lo bajas rápido, la persona tiene un edema cerebral y se muere. Y por eso en medicina el sodio se va bajando cada día un poquito, ¿sí? Lo mismo con la glucosa, con el azúcar en la sangre. Hay que bajarla de a poco cuando se baja. Si tú lo bajas muy rápido, tiene consecuencias negativas. Entonces, pensando un poco en nivel social, bueno, si vamos a avanzar hacia un Estado respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas, de conceptualizar como naciones originarias, de reentender el concepto de nación, Estado y país, bueno, ¿lo puedo hacer con una discusión de 12 meses y un plebiscito? ¿O más bien ir instalando temas progresivamente, abriendo una discusión que nunca antes había tenido en nuestro país? Y probablemente la experiencia del tiempo nos ha dicho, mire, si usted quiere hacer grandes cambios, requiere primero grandes acuerdos y procesos temporales que permitan que esos cambios se asienten. Y por eso creo que es necesario que, independiente de cuál sea el camino a la Convención 2.0, busquemos aislar a los intransigentes, sean de izquierda o derecha, estén de acuerdo o no conmigo, aislar a los intransigentes y poner más atención a quienes estén dispuestos a sentarse a conversar y a cambiar su posición inicial, a lo menos parcialmente, para poder llegar a un consenso. Si todos llegamos a sentarnos a la mesa sin la idea de cambiar nuestra posición inicial, bueno, mejor no nos sentemos. Mandemos un correo y que cada uno ponga su posición. Y creo que la composición de la Convención Constitucional permitió lograr grandes consensos numéricos, pero que no fueron grandes consensos sociales. Sí, yo, para Gaspar, estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea. De hecho, creo que ese es el meollo del proceso donde tenemos que sacar aprendizaje. Hubiese sido muy incluir a sectores de la derecha que en un comienzo sí quisieron aportar. Voy a poner de ejemplo en el sistema político la única reunión de conversación y negociación en donde participó la derecha, participó Hernán Larraín y Cristian Monkever, que fueron, bueno, ellos dijeron no podemos comprender los votos de nuestro sector, etcétera, etcétera, pero además de ir, realmente nutrieron el debate, realmente aportaron en el debate, o sea, Cristian, conocimiento de cómo funcionaba el sistema político. Y muchas de las posturas que ellos plantearon sí sirvieron para diseñar algunos elementos del régimen presidencial. Entonces, yo concuerdo totalmente, Par, son discusiones que hay, sobre todo desde nuestro sector. A veces en nuestro sector es bastante difícil dar ciertas discusiones. A mí me podría linchar por decir que habría que incluir a la derecha en algunos debates, pero creo que hay que hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. Bueno, yo sobre eso voy a hacer un solo comentario. Yo, por ejemplo, en mi casa soy más de tirado a la centro izquierda o izquierda. Mi papá más de derecha. Eso no me ha impedido que tener relación de padre e hijo y conversar con él ciertos temas. Yo creo que lo mismo pasa en el mundo político, pero ya agrandado a un número mayor de personas y que tienen mayor poder.
detalle que yo me acuerdo del plebiscito de entrada, que recuerdo perfectamente que la mayor parte de los convencionales de derecha que fueron elegidos para ser constituyentes fueron exactamente los mismos, salvo un pequeño grupo, que postulaban el rechazar para reformar. Marcela Cubillos, Montalegre, Ruth Hurtado, Logan, Tere Marinovich. Entonces ahí uno entiende más o menos como que ellos no estaban más que nada obstruyendo el proceso de conversación o diálogo que se pudo haber dado con la derecha. Yo concuerdo perfectamente lo que dice Gaspar, que se tenía que conversarse con la derecha, sobre todo en ciertos temas en que ellos tenían mayor expertise. Por ejemplo, el tema económico. Podemos discutir si el modelo económico que se propuso en el texto era el ideal, se tenía que avanzar, o haber dejado como el tema abierto de modelo económico, haber poniendo unos bordes o protección medioambiental de por medio, todo discutible, pero por ejemplo hay áreas en que ellos tenían como mayor experiencia, conocimiento, y siempre se tiene que discutir y hablar, y haber hecho lo que decía Gaspar, de haber pedido acercarse a conversar con ellos. Esa falta de diálogo puede haber dificultado un poco el manejo comunicacional, porque cualquier controversia hacia afuera, hacia los medios, mientras ustedes estaban discutiendo en el pleno, en las comisiones, mientras estaban trabajando full, en los medios, en las redes sociales, se discutía y se agrandaba una pequeña controversia como a mil. Se multiplicaba por mil la controversia pequeña. De que no están aceptando mi punto, el artículo, que yo quiero reformar este artículo y este otro, que no me aceptan esta norma que yo estoy modificando. Sobre todo pasó con los artículos más controversiales, que fueron el derecho a propiedad, por el tema del justo precio, que se trató de explicar de mil formas distintas que a nivel económico de propiedad no tenía mayor dificultad, y se omitió muchas veces que la norma de derecho de propiedad con el tema de expropiación era totalmente compatible con la ley que tenemos ahora de expropiación. La norma que ustedes se había escrito en términos de derecho de propiedad y de expropiación no anulaba la ley actual de expropiación. Solamente agregaba el pequeño detalle de que ahora, si alguien te expropiaba a ti, tú tenías el derecho de ir a reclamar tenías el derecho de ir a reclamar a tribunales, porque anteriormente solamente podías reclamar si te podías pagar un buen abogado. Entonces, temas muy pequeños fueron exacerbados y quizás se hubiesen podido solucionar discutiéndolo más, haber cambiado del justo precio por el precio de mercado, aunque se haya dicho mil veces que el justo precio era lo mismo que el precio de mercado, pero quizás cambiando una palabra, haber dialogado más con la derecha en ciertos términos, hubiese podido solucionar un poco el tema comunicacional o cómo se comunicó el proyecto a la ciudadanía. Y sobre eso, la siguiente pregunta. En términos comunicacionales, ustedes, vamos a resumirlo de esta forma, en términos comunicacionales de publicidad, tanto en televisión, radio y redes sociales, ¿cómo les hubiese gustado que fuera el manejo comunicacional? ¿Qué modificación harían para, mirando hacia atrás, poniéndose en el hipotético caso de que volviéramos a estar en la campaña, para poder entregar mejor el mensaje del proyecto constitucional a la ciudadanía? Me gustaría partir para decir que lo primero, hay que tener presente que el año 2021, el presupuesto de la Convención Constitucional inició con algo así como el 13% del presupuesto de la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo un órgano con la misma cantidad de integrantes. ¿Y por qué pongo este dato? Porque en el fondo es iluso, y a mi juicio absurdo, establecer que el proceso de información y educación popular, cuestión que en Chile no hemos podido hacer por décadas, y que a finales de los 90 incluso se eliminó la educación cívica en la escuela, es decir, todas las personas que estudiaron después del año 97, 98 adelante no tuvieron educación cívica. Pretender que un órgano, con el presupuesto que tenía, con la tarea de escribir un reglamento y una constitución, en un periodo máximo de un año, además pudiera sobreponerse a los escollos producidos por décadas de falta de educación cívica y educar a la ciudadanía sobre temas que nunca se habían conversado, sobre temas que además se estaban discutiendo por primera vez. Y en ese sentido, creo que lo que necesitábamos y lo que deberíamos incorporar en el próximo proceso, sea cual sea, es un mecanismo de educación cívica y popular en materia constitucional que primero no dependa del órgano, por supuesto, y segundo, que sea transversal al Estado independiente de quién sea el presidente o el alcalde. ¿Por qué digo esto? El año 2021, por ejemplo, yo esto lo dije varias veces y lo sostengo hoy día también, con mayor fuerza. En todas las escuelas de Chile, desde kinder hasta cuarto medio, a mí me parecía que lo razonable era que todos los niños y niñas tuvieran
al nivel que el curso o lo permitiera, una unidad, por ejemplo, de la Constitución vigente. Que todos supieran quién la escribió, cómo se escribió, qué elementos tienen, cómo se ha modificado. Por ejemplo, en todos los cursos, disertaciones, trabajos, sea que el Estado y la educación se ponga en función de esto. Y por ejemplo, cuando el niño de octavo básico esté haciendo su tarea en la casa sobre elementos generales de la Constitución actual, bueno, quizás la mamá o el papá lo ayude a preparar la disertación, o quien está al cuidado de ese niño. Y el estudiante de enseñanza media va a tener más conocimiento que le va a permitir quizá llevar esos temas también a su casa. Y en el año 2022, bueno, en verano se empezaron a aprobar las primeras normas y yo hubiera esperado que en marzo los establecimientos educacionales de todo Chile pudieran haber empezado a discutir cuáles eran las primeras normas aprobadas, qué diferencias tenían con la Constitución vigente, cuáles eran la innovación o los retrocesos. Y, por ejemplo, que los estudiantes digan cuáles cosas les gustaban y cuáles no. O sea, que hubiera una discusión guiada sobre esto, y eso es evidente que no podía depender del órgano que estaba escribiendo la Constitución. Entonces, es razonable pensar que se puede informar sobre una discusión constitucional a un país que no sabe cómo es la Constitución actual, qué elementos tienen, cuáles son los elementos buenos o malos. O sea, no se puede. Por eso yo espero que el nuevo proceso incluya que exista un programa oficial de educación, que la gente conozca la Constitución actual, que tenga la posibilidad de leer opiniones a favor y en contra de algunos aspectos, que le hagan hacer tarea a los estudiantes, por ejemplo, de comparar el derecho, qué sé yo, a la salud de 5 países que quieran y la Constitución vigente. Y que se hable de esto, que se discuta. Y eso no se puede dejar en manos de un órgano que además tiene la tarea de redactarlo. Creo que son tareas prácticamente incompatibles. Imagínense que Bello hubiera sido, año 2021, todos los establecimientos educacionales tener que estudiar sobre la Constitución vigente, año 2022, todos los establecimientos educacionales tener que estudiar sobre la Constitución que se está escribiendo, las universidades que tengan cursos de formación general sobre esto. Hay estudiantes de Derecho de varias universidades en Chile que no estudiaron nada de esto. Siguieron teniendo sus ramos normales, sus cosas normales. Entonces creo que para la envergadura de la tarea de escribir una nueva constitución, toda la sociedad quedó al debe. Y cuando la sociedad quedó al debe en términos de no tener la formación en las universidades, en las municipalidades, y eran algunas fundaciones y organizaciones que ayudaron mucho, pero yo diría que la mayoría siguió sus tareas como era habitual. ¿Cuál es la consecuencia? Que quienes tengan más acceso a transmitir información por medios de prensa, por medios de comunicación, por redes sociales o por como fuera, son quienes de alguna manera tienen la capacidad de robarse la gente y la atención. Y eso, por cierto, que es tierra fértil de noticias falsas, es tierra fértil de imprecisiones, de interpretaciones antojadizas o incluso interpretaciones muy poco probables. Por eso creo que el principal aprendizaje es, primero, que el órgano redactor no debiera ser el encargado de hacer la tarea de educación cívica, que es lo que se está redactando. Evidentemente, exponer puntos, hablar, explicarlo, pero debe haber una tarea de Estado, que incluya lo público y a lo privado, del norte y del sur, de las capitales y de las regiones, que tenga una tarea de educar sobre lo que tenemos y sobre lo que se está discutiendo y a lo que se quiere avanzar. Y eso yo creo que es el principal aprendizaje que debiera considerar cualquier otra posible discusión de una convención o una constitución 2.0. Muchas gracias, Gaspar. Marcos. Sí, muy de acuerdo con Gaspar, creo que lo dijo casi todo. La convención en general estuvo en una situación un poco de abandono del resto de las instituciones del Estado. La convención es una institución que partió de cero, no tenía profesionales de apoyo, equipo administrativo, nada. Y en un momento, cuando discutimos los reglamentos, yo estuve en la Comisión de Participación Popular, se planteó una batería de mecanismos de participación, de los cuales el único que se pudo implementar en la práctica fue la Iniciativa Popular de Normas, porque nos tuvimos que mover rápidamente con una plataforma digital para poder hacerlo, pero sin apoyo de ninguna institución del Estado prácticamente. Habían jornadas nacionales de deliberación que se proponía que el Congreso decretara 1 o 2 feriados nacionales para que la gente pudiera hacer tiempos nacionales de debate, y enriquecedor hubiese sido, poder abordar algunos temas a profundidad, pero no se legisló sobre eso.
no se abordó el tema del plebiscito intermedio y dirimente, que yo creo que hubiese podido subsanar muchas cosas antes de llegar al plebiscito final. Eh, Se le pidió apoyo a los municipios, algunos apoyaron, otros no. Finalmente Contraloría dijo que, bueno, esto ya fue en campaña, ya después, pero que no podían colaborar con el proceso de información de la propuesta de borrador de nueva constitución. Y el Estado tampoco lo hizo, entonces algo tan básico como siquiera tener un canal de televisión, como tiene el Senado, tiene la Cámara de Diputados, teníamos apenas un canal de YouTube que en un comienzo tuvo muchas dificultades. Eh, no teníamos herramientas ni apoyo para llegar de manera masiva a la sociedad. Y fue como una especie de corralito en el que estuvo la convención. Y bajo ese contexto, la única herramienta que nos quedaban eran los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahí ya hay un filtro, y ahí hay una dificultad extra, que quizás con una preparación así perfecta se podría haber logrado en esa carencia de medios y carencia de herramientas para poder hacerlo, pero también era difícil. O sea, yo quiero dar el ejemplo, en el caso de Elsa Labraña, llevábamos cuánto, 2, 3 semanas, y en un programa de la red empezó a hablar de que quizás había que rediscutir la bandera y el himno, así como que no quiere la cosa. Discusión que jamás tuvo en la interna de la convención, jamás pasó, pero ahí ocupando uno de los pocos espacios comunicacionales que habían para plantear eso, yo como que lo vi y dije, uff, complejo, porque esas son las cosas que quedan en la ciudadanía en un contexto de falta de educación cívica. Y si hay una representante de la convención planteando la idea de hacer eso, es totalmente plausible que la gente crea que es posible. Entonces, quiero detenerme en eso igual porque eh, hubieron errores de parte de algunos personajes que dieron pie a esta interpretación, así como errores no forzados, que ante esta falta de herramientas, falta de canales, falta de apoyo institucional, una de las pocas herramientas que teníamos era los medios que nos querían dar cobertura, y tampoco se aprovechó eso bien. Hubieron personas que lo hizo muy bien, yo creo que Gaspar, sobre todo en la última etapa, lo hizo espectacular en términos de manejo comunicacional. Pero a esa altura yo creo que ya era un poco tarde con toda el agua que había corrido bajo el puente, con toda la cantidad de mentiras e información que se había sembrado. Pero claro, falta mucho. Bueno, acá no hay educación cívica, los sectores conservadores se han opuesto eternamente, entonces es bastante complejo. Sí, ahí Gaspar me parece que se tiene que hacer retiro, tenía otro compromiso previo. Solamente hacer un pequeño comentario en relación a lo que había dicho Gaspar muchas veces, que lo encontré una analogía súper buena. Mucha gente vio la convención como el texto constitucional lo está viendo como si fuera una moto, que tenía que girar y hacer cambio, giraba y viraba inmediatamente y cambiaba de dirección. Nunca lo vio como el ejemplo de Gaspar, que él lo señaló correctamente, que era como un barco, era un barco que girábamos el timón y lentamente las velas iban a cambiar de dirección y lentamente nos íbamos a encaminar hacia otro camino. La gente miró el texto constitucional como si fuera una moto, como algo inmediato, como que todo cambio que estuviera escrito ahí iba a ser rapidísimo. Y ahí faltó el tema educacional, que hemos fallado en el tema educacional desde hace muchos años, cuando se retiró educación cívica desde los establecimientos educacionales, tanto de básica como de media, y recién ahora se están tratando de restaurar y con una malla curricular bastante pobre, la verdad. Todavía la gente no le vio el texto sin saber bien lo que era un texto constitucional. Entonces eso fue algo que falló y lamentablemente los canales de televisión ninguno tenía la disposición de hacer llegar bien el mensaje que ustedes querían entregar. Solamente mostraban la cacofonía de los eventos como más llamativos, de las peleas, de lo que querían. Hicieron ver que era efectivamente un circo en vez de mostrar el trabajo en sí de lo que estaban haciendo ahí. Pueden haber críticas respecto a lo que el resultado del trabajo, pero realmente se puso poca atención al trabajo que se habían realizado. Se hizo más eco de pequeños eventos aislados, que se le mostró como si fuera todo un continuo. Eso. Un ejemplo que no solo esto refleja a la gente que la inmensa mayoría de las personas que no tiene formación en derecho constitucional, sino también muchas veces personas con formación. Por ejemplo, recuerdo con mucha claridad haber leído críticas y comentarios sobre personas con formación en economía que establecían como una preocupación que la propuesta de nueva constitución dijera que el Banco Central debe tener presente la política económica del gobierno.
Imagínense, el Banco Central debe tener presente la política económica del gobierno. Ya ardió Troya. ¿Cómo es posible que esta constitución que se propone establezca que el Banco Central debe tener presente la política económica del gobierno? Esto vulnera y altera su autonomía, es pésimo, hay que rechazar, está todo mal. Y bueno, y después los más doctos decían, oiga, por favor, mire aquí. Y si ustedes abren la ley orgánica constitucional que regula esta materia hoy día, vigente hoy, dice lo mismo, Dice lo mismo. literal, explícito. Sí, El Banco Central debe tener presente la política económica del gobierno. Entonces, no solo es algo aquí que no, que la gente no. O sea, hay gente que con un nivel de formación, de alguna manera, disparó cosas sin saber que eran cuestiones que ya estaban reguladas, por ejemplo, la ley orgánica. Y creo que aquí viene la pregunta un poco en la línea de lo que decía Marco. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Y de nuevo, perdón, voy a llevar el equipo, a mi profesión, que es la medicina. ¿Por qué puede pasar que alguien, incluso con formación, desconfía tanto de algo que escribió, que está escrito, perdón, en la propuesta, aun cuando sea algo que está en la institucionalidad actual? Y tiene que ver con el emisor. Y creo que todos los aspectos ultra y archiconocidos que generaron descrédito del órgano constitucional terminaron generando que, como dice Marco, sea plausible creer que este órgano sería capaz de escribir algo que pueda tener este efecto. Yo soy médico y estoy seguro que para que mi paciente crea y tenga confianza en lo que yo le diga, aunque independiente si yo estoy diciendo algo muy bueno o con mucho respaldo científico, es necesario que yo le diga de una manera respetuosa, que yo esté limpio, que yo hable mirándolo a los ojos y que esté bien vestido. Fíjate, yo en mi casa uso buzo y no me baño los fines de semana y qué sé yo, podría estar, digamos, en un aspecto muy deplorable y quizás eso generaría menos confianza en el interlocutor que si la persona que te atiende en una ventanilla, en un servicio público, en una empresa, está aseada, respetuosa, te mira, se expresa bien. Entonces, manteniendo esa como comparación quizás del trato entre uno y uno, creo que parte de esta desconfianza se explica, porque esto es multicausal, en que el órgano constitucional no supo desde el principio mantener la solemnidad que un órgano de esa naturaleza requería para poder generar confianza en el resultado que este órgano estaba escribiendo. Muchas gracias, Gaspar. Muy Muchas de gracias acuerdo. por tus comentarios. Estamos muy de acuerdo con lo que tú dices. Bueno, yo trabajo en educación y sí, me doy cuenta de la educación que hoy en día tienen los chicos. Muchos chicos apoyaban la opción rechazo y netamente porque no tenían idea, netamente porque no sabían nada en cuanto al proceso constituyente. Así que vamos a despedir a Gaspar, vamos a seguir con Marco, vamos a darle un tiempecito para que Gaspar se pueda despedir porque tiene otro compromiso. Gaspar. No, un abrazo grande a todas y a todos. Es natural tener cierto grado de desesperanza o de pesimismo con el tono que ha tomado la discusión. Pero independiente del resultado, yo, y esto lo dije en el discurso de cierre de la convención, y lo quiero repetir hoy día aquí con ustedes, Chile ya cambió. Y hay cuestiones que hoy día, como que tienen que ver con la naturaleza, con el género, con la diversidad sexual, hay cuestiones que ya están instaladas en la agenda y que por anga o por manga, por una ley nueva, por una ley orgánica, por una reforma constitucional o por una nueva constitución, son cuestiones que vienen y es inevitable que avancen. Entonces, quiero de alguna manera contrarrestar ese pesimismo que he escuchado muchas personas con el tono que está tomando la discusión constitucional, con el optimismo que da saber que hay cuestiones, conquistas que se han ido avanzando y ya son pasos que no vamos a retroceder. Y esos son, básicamente, cuestiones que hoy día se pusieron sobre la mesa, que hoy día generan amplio consenso y hace 5 o 10 años hubieran sido impensadas. Y segundo, quiero advertir que es necesario más que nunca organizarse, trabajar de manera respetuosa, profesional, porque en el mundo, no solo en Chile, en el mundo está ocurriendo un fenómeno político de aumento de apoyo ciudadano a movimientos populistas, muchas veces vinculados a la ultraderecha, que desprecian la democracia y que generan, lamentablemente, en algunos sectores de la sociedad, mayor sensación de empatía. O sea, hay sectores que se sienten representados por estos líderes autoritarios de ultraderecha, que a mi juicio son antidemocráticos,
y eso requiere reflexionar profundamente sobre cuál es la forma y el camino que tenemos que seguir, y es una responsabilidad como sociedad. Hay muchos expertos que han dicho que de alguna manera hay ciertos ciclos de hace 100 años que se están repitiendo, y eso nos tiene que poner en alerta, porque hace 100 años este tipo de postura, ¿cierto?, terminó en una profunda polarización, Segunda Guerra Mundial, después una Guerra Fría. Y hoy día con los avances de la tecnología, las redes sociales, el armamento nuclear, el rol que jugamos los ciudadanos que tenemos la capacidad de usar redes sociales, por ejemplo, es mucho mayor. Así que esa sería un poco como la alerta. Así que quiero mandar un abrazo grande. Gracias por juntarse, por conversar, por organizarse en este movimiento que se llama Chile Ciudadano, porque pese a todo, hay casi 5 millones de chilenas y chilenos que votaron por un texto, que se sentían representados por ese texto que perdió, y esos casi 5 millones de personas hoy día, de alguna manera, están huérfanas. Y creo que es necesario juntar parte de esta demanda, de estos temas, de estas cuestiones, para mantener la posibilidad de discutirlo y llegar a los consensos que permitan las transformaciones. Así que al final del camino yo veo una luz de esperanza y mando un abrazo grande a todos. Gracias Marco, que se sentaba frente mío en la convención y muchas veces teníamos la posibilidad de interactuar en cuestiones domésticas como prestarnos un lápiz o cosas así. Así que un abrazo grande a ti Marco y a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Gaspar. Muchas gracias, Gaspar. Te queremos agradecer a nombre de Chile Ciudadano por tu disposición, por siempre estar disponible para nosotros en esto que estamos recién comenzando y que esperamos que pueda cambiar un poquito la política en Chile. Te despedimos, te damos las gracias por este tiempo. Vamos a seguir un ratito más con Marco para seguir conversando. Así que muchas gracias, Gaspar. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de Chile Ciudadano. Bien, vamos a continuar con Marco, así que le voy a dar el pase a Andrés para que él pueda seguir con Marco ahí conversando. Mira, un comentario en relación antes de lo que había dicho Gaspar, sobre el tema de que básicamente exactamente los movimientos ultraderecha están ganando auge nuevamente. Estamos de nuevo como si estuviéramos en 1933. Y eso se debe porque todos los movimientos ultraderecha en el mundo han tenido su auge y han ganado elecciones con la baja participación ciudadana. En Italia, y cuando estuvo a punto de ganar Le Pen en Francia, en Brasil, se alzaron al poder básicamente porque la gente dejó de confiar en la política, dejó de conversar entre ellos y dejaron de ir a votar. Entonces, eso es lo que debemos tratar de combatir. Dejar de conversar, tenemos que volver a participar, volver a hacer que la política sea de la ciudadanía, porque básicamente la república se fundó bajo el concepto de que el poder provenía del pueblo y nosotros elegíamos representantes, nosotros les prestábamos un poder. El poder de los políticos es prestado, básicamente. En cuanto a las preguntas, para seguir un poco con la temática, me gustaría preguntar a Marco, sobre todo que él es dirigente ambiental y estuvo en la Comisión de Sistema Político, sobre el modelo de desarrollo que planteaba la Constitución y después de la derrota del 4 de septiembre, que la sufrimos todos, ¿qué nuevo modelo de desarrollo o hacia dónde te gustaría que fuera orientado el modelo de desarrollo, tanto a nivel económico como medioambiental? Súper bueno. Primero, quería señalar que Gaspar es un gran comunicador, hizo tremenda pega, quería decir, ahora que se fue hace poquito. Y ojalá que siga, creo que un tremendo elemento. Sobre la pregunta, yo creo que el borrador de nueva constitución traía cambios respecto al modelo subsidiario. Realmente respecto al rol del Estado en la economía, daba mayor facilidad y en cierta parte fomentaba que el Estado en determinados sectores productivos estratégicos, lo cual considero que es positivo. Y además se establecía una serie de mecanismos que permitían y en el fondo garantizaban de alguna manera una matriz productiva bastante más sustentable de la que tenemos ahora. Esos eran los cambios principales. Pero respecto a la fondo, estos cambios en la práctica no eran un nuevo modelo. En el fondo seguía siendo un modelo con algunos matices distintos a los extremos que funcionan en Chile en Estado subsidiario. Pero yo creo que el problema principal que tenemos como sectores progresistas es que no hay modelo.
no hay un modelo que haga primero sentido a las mayorías. En términos económicos, la discusión se basa desde el libre mercado a mansalva, que es lo que nos rige hoy, hacia mayores niveles de control estatal sobre algunas áreas de la provisión de derechos sociales y de la economía, que se dan en dos frentes, por así decirlo. Y creo que en virtud de los acontecimientos, en virtud de cómo está avanzando la sociedad, y en virtud de mirar la historia para atrás, creo que ambos modelos están de alguna manera caducos. Eh, Frente a ese escenario, más o menos que está pasando a nivel global ahora, que no hay... A ver, en Chile ahora tenemos un modelo de desarrollo que está muerto en términos de legitimidad, pero está vivo porque no hay otro. No es zombie, un modelo de desarrollo zombie. Está actuando, pero no está vivo, no está legítimo. Y uno se puede pensar ya, ¿cómo lo cambia? Un modelo de desarrollo tiene una dimensión práctica productiva de las relaciones de producción, cómo operan, eh, cómo se construye una matriz productiva, cómo se industrializa, cuál es el rol del Estado en eso, pero también tiene... Y esa dimensión ideológica cultural, tenemos ahora la hago muy bien, a través del consumismo, a través del individualismo, en parte a través del egoísmo, que está muy presente en la sociedad. Entonces, ese es un modelo efectivo y es un modelo construido correctamente, en el sentido que abarca todas las dimensiones que tiene que abarcar. Pero si uno se pone desde el otro lado, ¿hay algún modelo que plantee de manera metodológica, científica, un cambio a la matriz productiva claro? El rol del Estado en la economía de manera clara. El rol de las personas en la economía. Y a la vez que venga con un respaldo ideológico o cultural detrás que haga que eso sea dado y hegemónico hoy. Eh, y creo que nos falta creatividad un poco para crearlo. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. David. Sí, mira, hay un tema con el tema del modelo de desarrollo que plantea Marco, totalmente de acuerdo con él. Nosotros estamos ausentes de un modelo económico de desarrollo, porque el modelo económico que tenemos actualmente no es de desarrollo, tiene un tiempo limitado, finito de actuar. Y muchas veces se piensa que cualquier modelo económico que sea medio ambiente, que sea respetuoso del medio ambiente, pensando en proyección a futuro, es pelea o es dicotómico con el modelo para obtener capital y cuando son complementarios, no por tener un modelo vamos a excluir el otro, si todo puede ser complementario. Y actualmente la sociedad va apuntando a lo que ustedes planteaban de economía circular, un modelo sostenible con el medio ambiente, pero tienen la visión de que eso va a ser contrario a la ganancia de capital porque la gente está inherente en el ser humano el motivo de ser codicioso, de querer consumir. Y eso es algo difícil de combatir actualmente en la sociedad. Se va haciendo de a poco, pero combatir esa emocionalidad humana, ese consumismo, es difícil. Sobre todo la visión que tienen ellos de que todo lo que sea medioambiental lo ven como algo que no va a traer recursos, no va a traer ganancias. Se piensa demasiado en el corto plazo, no en el largo plazo. No sé si alguno tiene algún comentario. Sí, yo comparto con lo que tú dices. Bueno, ya estamos casi en la hora de término, pero vamos a ir con la última pregunta, que tenemos una pregunta de una de nuestros televidentes, miembro de nuestro partido. ¿Qué piensas tú, Marco, en cuanto a la aprobación del TPP-11? Creo que una mala noticia, en varios aspectos. Bueno, Chile tenía tratado de libre comercio con todos los países actualmente miembros del TPP-11. Y el TPP-11 también hay harto mito respecto a lo que implica. También se ha como sobreexagerado un poco la implicancia que tiene, pero aún así tiene implicaciones a largo plazo que son negativas. En primer lugar, el TPP-11, y aquí haciendo un poco de historia,
surge y lo impulsa en primera medida Estados Unidos para hacer una alianza económica que básicamente hiciera una hegemonía contra China. Eso en términos históricos, así surge el tratado, homologando condiciones laborales, homologando condiciones de protección de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, en el fondo haciendo que todos los países miembros tuvieran condiciones más o menos similares para que tanto la inversión y el movimiento entre empresas dentro de estos países fuese mucho más fácil. Eso es lo que busca. La razón de fondo es precisamente hacer un poco de contrahegemonía con el auge que está teniendo Chile en este momento. Creo que Chile, en términos de política internacional, y lamentablemente esto se ha agravado más con Boric incluso que con Piñera, está abanderándose así, enormemente así y muy fuerte con Estados Unidos y la Unión Europea. Eso se ve en el despliegue internacional que ha tenido Gabriel Boric, bueno, lo ratifica a nivel eh, concreto, a nivel de tratado internacional, pero en términos concretos la Unión Europea está muriendo. La Unión Europea probablemente en los próximos años, con el auge de gobiernos de carácter más populista de derecha, se va a terminar desintegrando, está perdiendo mucho poder económico. Estados Unidos está perdiendo muchísimo poder económico. El, el ambiente de turbación internacional y de crispación que se está haciendo un fenómeno de carácter económico. Y a mi entender, Chile se está alineando así, pero recontra camiseteando por el bando perdedor. Están perdiendo oportunidades enormes con el otro polo, por así decirlo. El TPP-11 lo va a hacer aún más difícil a largo plazo. Y si uno se pone a mirar, por ejemplo, el fenómeno Bolsonaro, estas son discusiones un poco que no se dan y que quizás espantan un poco, pero yo creo que hay que darle. Se viene una elección en Brasil, Bolsonaro es un monstruo, pero está a puertas de ganar. ¿Por qué? Porque la situación económica en Brasil de alguna u otra forma está más estable, porque Bolsonaro encontró una alianza en Estados Unidos a través de Trump, que era una alianza política, pero sus alianzas comerciales principalmente fueron con China y Rusia. Y eso es lo más inteligente en términos de geopolítica en este momento para un país subdesarrollado de tercer mundo como nosotros. Y es bastante inteligente. Y muchos de estos gobiernos de carácter más fascistoide están tomando esa estrategia. Y nosotros sufrimos las consecuencias económicas del desastre de esos bloques que están teniendo y se hacen cada vez más. Y es absolutamente poco inteligente. O sea, ni siquiera Piñera hizo eso. Piñera estaba un poco negociando ambas bandas. Y Boric, yo no entiendo por qué, quizás por tener palestra internacional, se ha alineado, pero así heavy con la OTAN, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Y eso va a tener consecuencias económicas para Chile, sin duda. Bueno, había una pregunta también sobre materia internacional, pero yo creo que ya con eso la respondiste bastante bien. Sí, hay un tema con el desarrollo, el manejo internacional que está teniendo Chile actualmente. Desconocemos la estrategia, pero puede ser apuntado a que políticamente actualmente China, que es la gran potencia mundial que se va a comer a Estados Unidos, está ganando tanto Depende poder. de No, lo yo que creo que pasa ahora en Ucrania. O sea, no, yo creo que se lo va a comer. Yo creo que estoy más atento a lo que va a pasar en Taiwán. Entonces, yo creo yo creo que que antes que se lo coma van a haber guerra. No, no creo que Estados Unidos deje que se lo coman tranquilamente. sí, yo creo que Pero básicamente bueno, no sé. la alianza está siendo más orientada, deberíamos permanecer más como país neutro. El tema con el Correcto. CPTPP es un tema controversial. A mí no me Mm. gusta, yo sé que hay muchos mitos con ese acuerdo que eran más catastróficos, lo mismo que pasó con las interpretaciones de la convención. Eh, no se va a perder soberanía porque es el mismo argumento que ocupan algunos como para salirse de la ONU con el tema de Escazú, pero sí impone un modelo de desarrollo que no es factible, no vamos a seguir dependiendo de explotación solamente de materia prima, porque eso es lo que quieren los otros países que son miembros del CPTPP. Estados Unidos se Correcto. retiró con Trump, que esto es un detalle. Estados Unidos se retiró de este acuerdo, porque a Trump no le gustó que Canadá y Nueva Zelanda impusieran como medidas de protección medioambientales, que son bastante paupérrimas, son bastante bajas, en un piso bien subterráneo, y medidas laborales de protección laboral que también son bastante paupérrimas. A Trump no le gustó y se retiró, porque dijo que no quería eso, no le interesaba como medidas de protección laboral, por muy mínimas que sean, menos medioambientales.
los modelos económicos están cambiando y este acuerdo transversal no va a traer tantas ganancias como se dice que va a que va a traer, no va a traer tanta inversión como se dice que va a estar. Tampoco va a ser el fin del mundo, el debacle que Chile va a terminar como en nada, va a perder soberanía. No, no lo va a hacer, pero impone un modelo de desarrollo que no es el mejor. Nos amarra un modelo, nos deja más amarrado un modelo de desarrollo que nos está dando ganancias. Esa es opinión personal. Yo sé que hay otro en el grupo, conversaciones que van a tener otra visión. Eso. Sí, de Bien, acuerdo. bien. Queremos agradecer a Marcos por este tiempo que nos pudo entregar. Esta horita, casi hora y media que pudimos conversar con él. Y queremos ver que nos dejes tu última apreciación en cuanto a este día, que es un día que marca un inicio en Chile. Y a lo que se viene por delante. ¿Qué piensas tú que se viene por delante y cuáles serían las mejores opciones para llegar a un buen puerto en cuanto al proceso constituyente que en estos momentos vemos que solamente está en conversaciones y conversaciones bajo amenazas de parte de la derecha en cuanto a que si el gobierno cumple lo que ellos quieren, se pueden llevar a cabo y si no, no se van a llevar a cabo? No sé qué empieza en cuanto a eso, Marco, para ir cerrando ya. Bueno, hay varios temas y yo creo que primero y voy a reiterar con un punto que ha resultado molesto a algunos de mis compañeros de organización y del sector de donde yo provengo. Eh, Creo que quienes estuvimos en la convención debemos dar respecto a algunos puntos y debemos asumir la responsabilidad respecto a esta derrota, eh, porque eso abre ciertos debates que tenemos que dar. Yo soy optimista, pero creo que el optimismo se construye en base a trabajo. Y ese trabajo eh, requiere madurar ciertos errores eh, y requiere dialogar, o sea, requiere humildad, que es algo que es absolutamente carente ya en la política. Se define la humildad de debilidad, eso por lo patriarcal que es la política en la actualidad. Entonces, si alguien está viendo esto y fue parte del proceso, le hago un llamado también a dar claridad y en el fondo ocupar esto que pasó para aprender. Fundamental aprender de lo que pasó porque así podemos avanzar. Sobre este día, bueno, yo creo que el 18 de octubre es un día histórico, un día absolutamente importante, fue el inicio de un cambio, pero a mí me pasa algo con el 18 de octubre. Me da pena el 18 de octubre. Me dio pena ver los últimos años a cabros perdiendo los ojos, enfrentándose, arriesgando la vida, en situación de violencia absolutamente entendida, pero no creo que el 18 de octubre deba ser con alegría. Yo creo que es algo la que se gestó durante mucho tiempo por parte de la clase política y que había una necesidad de salir a poner los puntos en la calle y a marcar el punto, pero es como ese infarto que sufre la sociedad. Y entender es triste que se llegue a ese punto para poder hacer un cambio. Entonces, 18 de octubre. ¿Y cómo seguir en este proceso ahora? Y yo creo que primero aprendiendo y entendiendo por qué no fuimos capaces de llegar a más del 40. Eh, yo no me compro y no banco y soy rebelde respecto al discurso de que la gente es tonta en todas sus fórmulas. De verdad que me parece lamentable que se esté llegando a ese nivel de discusión. No, yo no lo veo de ninguna manera. No puedo creer que después de 2 años de historia donde Portales dijo que el peso de la noche era necesario porque la gente no sabe lo que quiere, y eso fue el inicio de nuestra república, la izquierda haga lo mismo, eh, señalando que la gente es tonta y no sabe lo que quiere. Creo que eso no puede seguir pasando. Y creo que debemos pensar, reflexionar por qué no fuimos capaces, lo hablo a términos de quienes estuvimos ahí, no de los movimientos, por ejemplo, el partido que están armando ustedes, que me parece absolutamente positivo y no son en ningún punto responsables de lo que pasó, sino que de quienes estuvimos ahí, de los movimientos que estábamos de por qué no fuimos capaces de llegar a la mayoría de la población y qué es lo que a la población no le hace sentido y cómo podemos ser, y ser un poco más humildes. Creo que es necesario, absolutamente necesario
toda la acción política que se viene adelante, humildad, mostrar apertura, entender, quizás escuchar una opinión de una persona que no nos gusta, pero entender por qué llegó, tratar de dialogar con ella. Hay temas en el debate público que se dieron que un poco se anulan, se cancelan. Yo me acuerdo que traté de poner unos puntos respecto al Premio Nacional del Debate y de racista fue de lo menos que se me trató. Esto pasa en otros temas también, que se hegemoniza el debate público, pero la gente en el momento de votar, eh, como no es capaz de dar esos debates y como cuando los da y llega con su opinión, en vez de hacer el golpe y decirle, oiga, usted es racista, eh, usted es tonto, usted es machista, usted, etcétera, etcétera. Eh, la señora se queda callada y en la sala urna, 3 años después va y vota por el tipo más fascista, antifeminista, medio ambiente, porque nadie hizo el esfuerzo de comunicar efectivamente eso y ese proceso de pedagogía. eh, y creo que allí ha habido mucha soberbia. No sé, cuando una señora reclama por el tema de migración, y es como que, oiga, esta señora racista. Pero bueno, la señora se atiende en el consultorio y antes se demoraba 1 hora en que la atendieran y ahora se demora 3. Entonces, un cabro de mi edad probablemente le dice, sabe que es racista. Pero tiene el privilegio de no tener que soportar las consecuencias de aquello. Entonces, en vez de dialogar, se intenta establecer una verdad y demasiados lugares comunes, demasiadas verdades preestablecidas, que yo creo que si no somos capaces de superarla, nos va a tocar ver la historia por la ventana en los próximos 20 años y volvernos unos amargados que vamos a ver muchas y muchas y muchas. Y yo creo que eso aún hay tiempo de eh, evitar que pase. Perdonen lo crudo y quizás lo oscuro que estoy planteando, pero creo que es necesario hacerlo. Muchas gracias, Marco. Vamos a darle también el tiempo a Andrés para que pueda dar sus últimas apreciaciones en cuanto a esta conversación. Y terminando voy a cerrar yo, pero y ahí vamos a terminar ya este conversatorio, este primer conversatorio de Chile Ciudadano. Andrés. Sí, mira, totalmente de acuerdo con la última opción, lo último que decía Marco. Finalmente vamos a tener que volver a conversar entre nosotros. El proyecto, movimiento y futuro partido que nosotros formamos es con el objetivo precisamente de volver a conversar, no quedarnos mirando la rodilla y llorando porque perdimos el 4, porque si nos quedamos llorando no vamos a sacar nada. Segundo, totalmente de acuerdo. Muchas veces nosotros conversamos en el grupo de que no podíamos tener esa apreciación de que digamos, de que culpar solamente que la gente era tonta, que por eso no entendió el texto, es algo totalmente absurdo. Quizás la preocupación de la gente, el temor, se supo apuntar muy bien a nivel publicitario, la gente no, definitivamente no gustó el texto, hay más interpretación en torno a eso. Eh, la conversación tiene que seguir, tiene que volver a la ciudadanía. Lo único bueno del 18 de octubre, que yo sí rescato algo, es que la política volvió a conversarse a la mesa. Anteriormente nadie conversaba de política en la familia, se omitía. ¿Cuál es tu postura política? Siempre en la conversación. No, cuando vaya a conocer a alguien no podía hablar ni de religión ni de política. Actualmente eso se invirtió. Acallamos durante muchos años lo que es la conversación política y la ocultamos y era parte de nuestro ser, de nuestra convivencia. Entonces eso fue un error tremendo. Actualmente eso se está revirtiendo gracias al 18 de octubre. Podemos sacar otras conclusiones distintas, que igual da pena porque mucha gente batallando en las calles perdió sus ojos. Hubo violación a los derechos humanos, pese a que algunos quieran desconocerlos. Las hubo, hay pruebas de eso, pero permitió que retornara el sentido político y la conversación política a cada una de las familias, que durante mucho tiempo estuvo escondida. Y ese es el objetivo del movimiento que nosotros queremos poner, que la política vuelva a ser parte de la ciudadanía, porque básicamente siempre voy a repetir esto, la república es el poder del pueblo, el pueblo le presta poder a un representante político, y ese poder después tiene que ser devuelto, pero el poder siempre va a estar en el pueblo. Eso es el sentido de la república, y ese sentido se perdió hace mucho tiempo y esperemos que de a poco se vaya recobrando. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Marco. Y bueno, y para ir cerrando, comparto algo que dijo Marco de la tristeza. Y yo creo que en base a la tristeza nació este grupo de Chile Ciudadano. Esto primero netamente nació solamente como un grupo y después con el tiempo se fue formando hacia un partido político que hoy queremos llegar a ser.
Es sumamente importante lo que también decía Andrés, que el pueblo es el que entrega los mandatos a los candidatos, tanto a cualquier tipo de gobierno, ya sea Cámara de Diputados, Senado, Presidente de la República, etcétera. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que los partidos políticos en Chile, y esto es casi, yo creo que el 99.9%, para no decir el 100%, no tienen traspasado ese poder al pueblo. Y es lo que Chile Ciudadano quiere cambiar. Chile Ciudadano hoy en día quiere que la última decisión la tenga los militantes, la tenga el pueblo. El pueblo es el que tiene que tener la última decisión siempre. Yo siento que hoy en día ni siquiera los partidos políticos que están hablando sobre los temas de la próxima convención constitucional, esta famosa constitución 2.0, yo creo que ninguno ha bajado a sus bases a preguntar qué realmente quieren y solamente están en base a una votación de un voto obligatorio donde se vieron beneficiados netamente por las mentiras de la derecha. Entonces, a nombre del equipo de Chile Ciudadano, queremos darle las gracias también a David, que estuvo detrás de los controles, por todo lo que significa este trabajo, y obviamente a Marco y a Gaspar que nos pudieron acompañar, a Andrés que pudo estar con nosotros también acá, y bueno, esperamos Marco que tú nos puedas acompañar en el futuro, esperamos seguir haciendo estos conversatorios, y muchas gracias por tu tiempo. Sé que tuviste un poquito de problema de conexión porque, bueno, Marco está en Bolivia y de allá se pudo conectar con nosotros para estar este día. Así que muchas gracias, Marco, muy agradecido. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, David. Y nos vemos en una próxima edición de Conversaciones Ciudadanas acá en Chile Ciudadano. Muchas gracias, chicos.